¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a iniciar hoy con una segunda parte de explicación de ejercicios de derivada. Espero que tengan ahí ya a la mano sus fórmulas en su formulario, que ya no las tengo aquí y me voy a estar refiriendo a ellas. Y eso es importante que las tengas a la mano, ¿no? Entonces, iniciemos con estos dos ejercicios. Estos dos ejercicios en particular los elegí porque pueden tratarse ambos de dos maneras diferentes. Por ejemplo, iniciemos con el ejercicio 42. ¿Qué dijimos aquí en el ejercicio 42 y en los anteriores? Siempre que vaya a derivar necesito comenzar a preguntarme cuál es la operación principal que domina en la función y en base a ella tomamos la decisión de con qué fórmula de derivada se va a comenzar. Entonces tenemos aquí divisiones, raíces cúbicas y resta. ¿Cuál es la operación que afecta a todos los términos? Pues la resta. Entonces, esta derivada tendría que empezar a trabajarse con la fórmula de la resta de dos funciones. Ok, y eso no va a cambiar porque pues es la operación predominante. Sin embargo, a la hora que yo voy a derivar por separado estos dos términos, va a llegar un momento en el que tenga que usar la fórmula, si lo dejo así como está, de raíz cúbica. Y no es que no vayas a llegar al resultado si tú utilizas la fórmula de raíz cúbica. Sin embargo, cuando el término que está dentro de la raíz cúbica es un solo término, en este caso una sola variable, es más sencilla y más corta, si tú lo puedes ver en tu formulario, la fórmula del exponente que la fórmula de las raíces. Entonces, tengo la posibilidad de poder cambiar estas raíces cúbicas a expresiones de tipo exponencial. Acuérdate cómo era la regla, decía que la raíz mésima de a a la n se puede pasar a exponente mediante esa propiedad de exponentes, ¿no? Aquí el exponente dentro es 1 y entonces esas raíces me convendría pasarlas a exponente de la siguiente manera. Quedaría x a la 1/3 sobre 5 menos 3 sobre x a la 1/3. En ambas utilicé esta propiedad. Ahora, esta me va a quedar bastante simple la aplicación porque tengo mi fórmula de la potencia. ¿Qué pasa con esta que está aquí abajo? Si recuerdas también la vez pasada dimos otra propiedad de exponentes que dice que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Luego entonces, esta expresión exponencial, que la tendría como de esta manera, podría pasarla de esta manera, subiendo el x a la 1/3 como negativo. Y fíjate entonces en qué se me convierte la función. Te queda x a la 1/3 sobre 5 menos 3, vamos a quitar estas, y que estaría aquí, pasa a la parte de arriba como x a la menos 1/3. Y entonces ya no tienes raíces, sino más bien lo que tendrías serían expresiones exponenciales que son más sencillas de trabajar. Insisto, no siempre te puedes librar de trabajar con las raíces cúbicas y sobre todo te sugiero esto cuando el término que esté dentro de la raíz sea muy simple, como lo es en este caso, que es solo una x, ¿no? Bien, una vez transformada nuestra función, me voy a concentrar en esto. Si tú te fijas, los cambios que hice no cambia el hecho de que la operación predominante siga siendo la resta. Entonces, comenzamos con la fórmula de cómo se deriva una resta de funciones y nos dice que la derivada de una resta de funciones se derivan por separado las dos. Entonces, sería derivada respecto de x de x a la 1/3 sobre 5 menos la derivada respecto de x de 3x a la menos 1/3. ¿Sale? Muy bien, entonces ya que las tenemos por separado, me concentro en cada una de las derivadas por separado. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la operación dominante? Una división. ¿Qué se está dividiendo? Una función entre una constante. ¿Qué te dice cuando derivas una función entre una constante? Si ves tu formulario, es 1 sobre la constante derivada de la
función, o sea, derivada de x a la 1/3. Menos, que tenemos aquí como operación principal, no es la potencia, porque la potencia solo afecta a x, que afecta a los dos, una multiplicación. ¿Qué se está multiplicando? Una constante con una función. Entonces nos dice en la fórmula para multiplicar una constante por una función, que es la constante por la derivada de la función. Listo. Muy bien, seguimos derivando, no terminamos porque estos símbolos no se han quitado, ¿sale? Entonces tenemos la derivada de la función, sería esto que ya está fuera del símbolo de derivación, recuerda, pasa igual. Y aquí tenemos un x a la n, un x elevado a una potencia, ¿sale? ¿Cómo se deriva un x a la n? Dice la fórmula que el exponente n, en este caso 1/3, queda multiplicando y en el exponente se resta 1, que digamos sería, si lo ponemos así, x a la 1/3 menos 1, ¿vale? Y en la siguiente tenemos menos 3 y otra vez una x elevada a la n. ¿Cómo se deriva? Pues se baja el exponente y x en el exponente se le resta 1 menos 1/3 menos 1, ¿vale? ¿Cuál es una manera sencilla, dijimos, de poder trabajar esta resta de exponentes? Pues como mi fracción es en tercios, el 1 entero se puede pasar a 3/3 y lo mismo acá, como el denominador está en tercios, lo pasamos a 3/3, ¿sale? Bien. ¿Qué nos quedan entonces? Aquí estas operaciones, multiplicación de fracciones, se hace directo, 1 por 1, 1 y 5 por 3, 15. Y 1/3 menos 3/3, x a la menos 2/3. Menos 3 por 1/3, pues se cancelan los 3, y me va a quedar x a la de menos 1/3 menos 3/3 menos 4/3. ¿Sale? Muy bien, digamos ahí ya se terminó la derivada, incluso desde este paso, porque ya no había símbolos de derivación y ya únicamente vamos a simplificar. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Esto podría ya quedarse así ese resultado, sin embargo en matemáticas nunca es bien visto dejar exponentes negativos. Pero pues si regreso a esta propiedad que se hace con un exponente negativo, se pasa a la parte de abajo y se convierte en positivo. Y entonces tendrías 1 sobre 15 x a la 2/3 menos, si tú bajas pues arriba te queda un 1 sobre x a la 4/3. ¿Sale? Así ya lo podríamos dejar sin problemas. Pero hay veces que el libro, para llegar a la respuesta que nos sugiere, hay que hacer algunas cosas. Entre ellas, por ejemplo, si yo quiero regresar de fracción a raíz, volvemos a aplicar la propiedad, sería 15. El denominador es el grado de la raíz, y adentro quedaría x al cuadrado. ¿Sale? Muy bien. Acá, en estos... hay veces, no lo hace siempre el libro. 4/3 es una fracción de tipo impropia, es decir, el de arriba es más grande que el de abajo. Entonces, tú cuando tienes 4/3 lo puedes pasar a un entero y 1/3, ¿sale? Entonces, digamos, esto es un entero más 1/3. Bueno, ¿eso de qué me sirve? Pues porque yo puedo pasar aquí 1 sobre... es 1 y 1/3, entonces sería una x entera y una x a la 1/3, ¿sale? Entonces, esa es una manera de dejarlo, y ya si pasamos a raíz, sería raíz de tipo cúbica, ¿sale? Y bueno, ese es uno de los resultados que nos muestra el libro. Esta separación la suele hacer mucho cuando esta fracción es impropia, es decir, cuando el de arriba es más grande que el de abajo, lo separa en una parte entera, que es una x entera, y una x a la 1/3, ¿sale? Y bueno, así nos quedaría el resultado de esa derivada, ¿sale? Bien, pasamos a la siguiente, la 43. ¿Qué pasa aquí en esta función? Tú puedes decir, ok, voy a derivar, inicio con
la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la operación principal que está afectando a todo esto? Tenemos potencias, ¿sale? Restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Cuál es la operación que está afectando a todo? Ah, pues la división. Entonces te podrías ir a una de las fórmulas de división, ¿sale? División de una función entre otra función, porque tanto arriba y abajo hay variable. ¿Ok? Lo puedes hacer y te va a salir, ¿sale? Sin embargo, puedo trabajarla de otra manera, ¿sale? Insisto, tú puedes trabajar la función tal cual esté o puedes hacer algunos cambios algebraicos en base a la intuición o experiencia que tengas y eso te puede facilitar los cálculos. A ver, en este caso, voy a hacer una transformación algebraica que me permita hacer la función más sencilla. ¿De qué va esta transformación? Ah, pues como esto de arriba es un polinomio, muchos términos, divididos entre un monomio, un solo término, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando varios términos se dividen entre uno? Ah, pues esto lo puedo pasar de la siguiente manera. Cada término dividido entre este, ¿sale? Y entonces, si aplico esta propiedad, fíjate que nos queda x cuarta entre x menos 3x cúbica sobre x menos 6x cuadrada sobre x menos 3x sobre x y más 2 entre x, ¿sale? Entonces es aplicando esta propiedad. ¿Y eso de qué nos sirve? Ah, pues que todas estas x se pueden cancelar y entonces la función me vendría quedando de la siguiente manera. La misma función, todavía sin aplicarle ninguna fórmula de derivación, dice, se va una x de aquí con una de abajo, me queda x cúbica, menos una x de acá con la de abajo, 3x cuadrada, menos una x de aquí con una de acá, 6x. Esta x con esta x, solo queda el 3. Y esta podría volver a aplicar esta operación para que no me quede una división, sino más bien tenerla como una 2x a la menos 1. Y entonces te queda de una manera de polinomio, donde entonces ahora la operación principal no es una división, sino es una suma y una resta. Y si tú lo puedes ver en tus fórmulas, es más sencillo derivar sumas y restas que una división. Una división es una de las fórmulas más largas. Y entonces ya me puedo ir a derivar esta, ¿sale? Bien. Y entonces, como vemos aquí, ya dijimos, la operación que predomina es la suma y la resta. ¿Cómo se derivan las sumas y las restas? Término a término, ¿sale? Menos la derivada respecto de x de 3x cuadrada. Ahora fíjate aquí, cuando ya te vas dando cuenta que es multiplicación de constante por funciones, las constantes las puedes sacar de la derivada, eso te dice una de las fórmulas y entonces ya puedes ir simplificando algunos pasos, ¿sale? Muy bien, entonces en ese mismo orden de ideas, constante por función, la constante queda afuera y se deriva la función. Aquí, como esta es una constante sola, no se puede sacar nada, solo se deja la pura constante y en la última, el 2, que es constante por función, sí se puede sacar y solamente se deriva a la función. ¿Sale? Bien. Eso, aunque parece largo, ya las derivadas que nos quedan por hacer son sencillas. Todas son de potencia, ¿sale? Entonces, ¿cómo se deriva una x cúbica? Se baja el 3, se resta 1 y quedan 2. Menos 3x cuadrada, se baja el 2, se resta 1 y solo queda 1, que acuérdate, este exponente no se pone. 6, la derivada de x vale 1, la derivada de una constante vale 0, más 2, y aquí otra vez la del exponente, se baja el exponente y se resta 1, ¿sale? Y bueno, ya la tenemos ahí bastante sencilla, sería 3x cuadrada, 3 por 2, 6x, menos 6, 0, más por menos, menos 2, y este x cuadrada, como el exponente queda negativo, lo puedo pasar a la parte de abajo como x al cuadrado, ¿sale? Ah, no, aquí queda negativo, ¿no? Más por menos, ¿sale? Y bien, esta función, así
quedaría el resultado, así nos lo muestra el libro. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a proceder a hacer unos 2 o 3 más. Bien, procedemos al ejercicio 67 que nos dice que la función es y igual a la raíz de 4x más 3. Insisto, si tú te vas siempre a la regla general de decir, ok, ¿cuál es la operación que está predominando sobre las demás para empezar a aplicar fórmulas de derivación? Esa regla es infalible y siempre te va a salir, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dirías, ¿qué está predominando aquí? Ah, pues la raíz, pero la raíz de afuera, ¿no? Entonces puedo empezar con la fórmula de la raíz y pues así ir siguiendo el orden lógico de qué operación va predominando. Sin embargo, insisto, tienes que ser muy listo en saber si la función la puedes operar algebraicamente de alguna manera que sea más sencilla de trabajar. Y entonces, aquí vamos a usar estas dos leyes de los exponentes. Primero, las raíces las vamos a pasar a exponentes fraccionarios. ¿Qué tipo de raíz tenemos aquí? Raíz cuadrada, ¿sale? Que ese exponente, bueno, ese orden de radical nunca se pone, pero se sobreentiende que cuando no está, pues la raíz es de tipo cuadrada. Ajá. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Entonces, esta raíz de afuera, digamos, es como si estuviera a la 1/2, ¿sale? Y esta raíz de adentro es como si también estuviese a la 1/2. Y dentro en el argumento, 4x más 3. Y entonces nos queda 4x más 3 a la 1/2 a la 1/2, que esa es otra ley de exponentes. ¿Qué te dice? Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Ah, y entonces podrías pasar a lo siguiente. 4x más 3, ¿y qué es 1/2 por 1/2? Ah, pues la multiplicación de fracciones se hace directa, 1/4. ¿Correcto? Que hubiese sido el equivalente, esto que se ve muy escandaloso, a tener una raíz cuarta de 4x más 3, ¿sale? Y entonces puedo trabajar con la función expresada de esta manera. Bien, entonces, si tú ya te vas y dices, ah, ok, voy a empezar a trabajar entonces con la función de esta manera, que es más sencilla, ¿cómo la puedo trabajar? Ah, pues ¿cuál es la operación que está predominando sobre la función? El exponente 1/4. Y entonces podemos utilizar la fórmula de v a la n, llamando v a 4x más 3 y n a 1/4, ¿sale? Y entonces dice la fórmula de v a la n, n, que en este caso sería 1/4 por v, que quién es, bueno, v a la n menos 1 dice, ¿sale? ¿Quién es mi v aquí? Mi v es 4x más 3 a la n menos 1 a la 1/4 menos 1. Y por la derivada de v, que quién es v, 4x más 3. ¿Sale? Muy bien, otra vez aquí. Este paso, si ya lo puedes ir haciendo mental, estaría genial. Acuérdate que el entero lo puedes ver como 4/4, porque ahí el denominador es 4, ¿no? ¿Y qué nos queda? Sería 1/4 de 4x más 3, y entonces 1/4 menos 4/4 menos 3/4, y vamos a hacer esta derivada, ¿sale? En esta derivada lo que predomina es una suma. ¿Y cómo se resuelve la derivada de una suma? Pues por partes, ¿no? Es la derivada de este más la derivada de este. La derivada de 4x, que es constante por función, recuerda que puedes sacar la constante y solo derivar la función, y la derivada de 3. ¿Vale? Muy bien, y entonces aquí la derivada de x vale 1 y la derivada de una constante vale 0. Y entonces tendríamos de y en dx es, este exponente me queda negativo. Si queda exponente negativo, no se te olvide esta ley de exponentes, ¿vale? Se utiliza con mucha frecuencia. Si queda negativo, se pasa a la parte de abajo como positivo.
y arriba quedaría un 1, abajo quedaría 4, y entonces lo único que cambia de signo es el exponente, no la base. Entonces la base, que en este caso es 4x más 3, queda con exponente 3 cuartos, y si esto es 1, 4 por 1, 4 más 0, que solo queda 4, y pues bueno, 4 por 1, 4 entre 4, pues se cancelan los 4, y finalmente la derivada de esta función nos viene quedando en la parte de arriba 1 sobre 4x más 3 a la 3 cuartos, que si paso de aquí para acá, lo puedo llevar a raíz, que es una notación más elegante para un resultado, raíz cuarta de esto al cubo. Que, insisto, va a depender de la respuesta que nos dé el libro. En este no recuerdo, tal vez sea esta, pero si no, pues la otra respuesta que te puede dar es esta, ¿sale? Muy bien, espero te haya quedado claro. Vamos a siguiente. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos el 79, f de teta igual a teta cuadrada más 1 al cubo por teta cúbica menos 2 al cuadrado. Bien, podríamos empezar por preguntarnos cuál es la operación principal aquí, ¿sale? Ahora, tú también puedes decir, el profe acaba de decir que puedo pensar algebraicamente en cómo modificarlo. ¿Se puede modificar esto algebraicamente? Sí. Tienes un binomio al cuadrado, lo puedes desarrollar, el cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, etc. Aquí, binomio al cubo. Binomio al cubo, ¿cómo se desarrolla? El cubo del primero, 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, etc., ¿no? De tal modo que puedes desarrollar este binomio, y después multiplicarlo. Y después de hacer todas esas multiplicaciones, simplificas y te va a quedar un polinomio que es una suma o resta la que predomina. Muy bien, entonces sí lo podrías hacer y también te va a salir. Sin embargo, todo ese proceso me parece a mí bastante largo. Entonces digo, no, mejor me voy a ir en este caso por la regla de decir cuál es la operación que predomina, y de todos modos, pues finalmente, pues no me voy a ahorrar mucho procedimiento si lo hago desarrollando los binomios y multiplicando, ¿sale? Entonces, aquí, sin hacer ningún artificio algebraico, me voy directo a la función y digo, ¿cuál es la operación que predomina? ¿Sumas o restas, potencias o multiplicación? Esta potencia 3 no lo es porque solo afecta a lo de adentro, esta potencia no porque afecta solo a estos, esta resta solo a estos dos, esta suma a estos dos. Entonces no encuentro hasta ahí todavía algo que afecte a todo. ¿Qué se está haciendo este término con este? Multiplicando. Entonces hay una multiplicación aquí que no se pone, pero se entiende que está ahí, y esa multiplicación afecta a los dos términos, ¿sale? Entonces vamos a empezar este ejercicio con la regla de la multiplicación. Ok, me pregunto, ¿qué se está multiplicando? Porque tengo dos fórmulas para multiplicar: constante por función o función por función. En este caso es función por función. Es una u por una v. ¿Quién va a ser mi u? Toda esta. Y mi v, toda esta. Con todo y el exponente. ¿Sale? Muy bien. ¿Cómo te dice que se deriva una u por v? Pues aquí dices f' de teta. Sería, la fórmula dice primero u. ¿Quién es u? Teta cuadrada más 1 al cubo por la derivada de v, la derivada de esto. Teta cúbica menos 2 al cuadrado. Y luego la fórmula sigue más v, teta cúbica menos 2 al cuadrado por la derivada ahora de u, que es este. Teta cuadrada más 1 al cubo. ¿Sale? Bien, entonces ya apliqué la primera fórmula de derivación. Acuérdate, aquí, esta parte que queda fuera de esta derivada, no me preocupa ya, así se va quedando. Y me preocupo solo por este y por este, ¿sale? Ok, cuando voy a derivar este término me pregunto, ¿cuál es la operación principal? Pues esta potencia, porque afecta a todo.
Y en este caso, que es esa potencia, ahora tienes una función elevado a una potencia, ¿sale? Entonces ahora te vas a la fórmula v a la n, donde v ahora pasa a ser esto, ya nos olvidamos de eso porque ahí ya aplicamos esa fórmula. Ahora que estoy concentrado en esto, esto pasa a ser mi v y mi n pasa a ser 2, ¿sale? Bien. Y entonces, ¿cómo dice que se deriva un v a la n? Se baja el exponente, 2 a la v, que en este caso es esto de aquí adentro, se le resta 1, quedaría un 1 que no se pone, por la derivada de v. ¿Quién es mi v ahorita? Teta cúbica menos 2. Bien, fíjate, aquí estoy cometiendo un error, ya me acabo de dar cuenta. Las derivadas, mi función depende de teta. Yo aquí estoy marcando que la derivada va respecto a x. No, aquí la derivada es respecto de teta. ¿Sale? Vamos con esa parte. Es muy común tener estos errores porque pues, como casi siempre la variable independiente es x, nos dejamos ir, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ahí ya nos dimos cuenta, ¿sale? Entonces ya derivamos este v a la n, v a la n menos 1 derivada de v, más el siguiente, ese como está fuera del símbolo de derivación, ya no se toca, ¿vale? Y vamos a derivar este. Otra vez, ¿qué aplica aquí? Una función elevada a un exponente, está dominando el exponente, volvemos a aplicar la fórmula v a la n, entonces ahora pienso mi v es ¿sale? Y volvemos a aplicar la misma fórmula, sería n, 3v, teta cuadrada más 1 al cuadrado, por la derivada de v, ¿sale? ¿Quién es v ahorita? Lo de adentro ahí, teta cuadrada más 1, ¿sale? Muy bien, y parece que cada vez se va haciendo más grande esto, y sí, en efecto, pero cada vez mis derivadas se van haciendo más sencillas, ¿sale? Ese es el chiste, ir bajando la derivada de tal modo que podamos hacer una derivada muy simple. Todos estos no se te olvide, ya no se tocan, quedan iguales, sería 2 teta cúbica menos 2 teta cuadrada más 1 al cubo. Entonces, ¿por qué los estás ordenando así? Bueno, al final, normalmente se ponen siempre primero las constantes y los exponentes en ocasiones se suelen poner del más grande al más pequeño, pero en este caso pongo el exponente más pequeño, que es 1, para poderlo multiplicar por este 2, ¿sale? Este 2 directamente no podría multiplicar a esto porque primero había que desarrollar ese binomio al cubo, que es un proceso muy largo, entonces mejor el 2 lo multiplico aquí, que es un binomio a la 1, ¿no? Bueno, veamos qué nos queda aquí. Todavía hay que derivar esta parte. Esta es una resta. ¿Cómo se deriva una resta de funciones? Por separado. Se deriva teta cúbica y se deriva el 2. Que aquí de entrada, pues ya puedes decir, el 2 como es una constante, su derivada, ¿vale? 0. ¿Vale? Aquí, teta cúbica menos 2 al cuadrado, perdón, vamos a ordenar. 3 teta cuadrada más 1 al cuadrado, teta cúbica menos 2 al cuadrado. Y esta derivada otra vez es una resta, se derivan las restas por separado, derivada de teta cuadrada más derivada de 1. ¿Sale? El 1 como es una constante, pues también su derivada vale 0. Ok, vamos a ver. Tenemos f' de teta, no vamos a hacer multiplicaciones hasta que tengamos todos los factores y ver qué sí nos conviene multiplicar y qué no nos conviene multiplicar, ¿sale? Esta derivada vale 0, esta es la de una potencia, la de un x a la n, más que en este caso es teta, ¿no? Se baja el exponente 3 y se le resta 1, ¿sale? Aquí, 3 teta cuadrada más 1 al cuadrado, teta cúbica menos 2 al cuadrado, y otra vez aquí, 1 de potencia. Derivada de teta cuadrada sería
2θ, se baja el exponente y se resta 1 y esa derivada vale 0. Bien, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Vamos a multiplicar constantes que se pueden multiplicar. 2 por 3, 6, θ cuadrada, θ cúbica menos 2, θ cuadrada más 1 al cubo, ¿sale? Así que estos dos me dan este y estos dos. Más constantes. 3 por 2, 6θ, θ cuadrada más 1 al cuadrado, θ cúbica menos 2 al cuadrado. ¿Sale? Muy bien. Ahí la llevamos. Ahora, dentro de los términos, que si yo te preguntara ¿cuántos términos tiene esta función? Tiene 2. La separación las hacen las sumas y las restas. Entonces, todo este es un término y este es un término. ¿Qué tenemos? Términos semejantes. Por ejemplo, tenemos 6 en ambos. 6 es factor común. Tenemos un θ cuadrada y un θ. Entonces, mínimo, ambos tienen θ. Ahora, θ cúbica menos 2. θ cúbica menos 2. Aquí tenemos un θ cúbica menos 2, pero al cuadrado. Pero entonces decimos, pues θ cúbica menos 2, si aparecen los dos términos como factor común. Ahora, θ cuadrada más 1 está ahí y está acá. Entonces ambos tienen θ cuadrada más 1. Aquí está el cubo y aquí está el cuadrado, entonces mínimo ambos tienen 2. ¿Sale? Bien, ¿qué nos queda? A ver, de este primer término sale el 6. Sale una θ y tenías 2, te sobra 1. Sale este término y salen 2 de este y tenías 3, entonces todavía te sobra 1. ¿Sale? Más de acá sale el 6, sale θ, θ cúbica menos 2, salió 1, pero tenías 2, entonces todavía queda θ cúbica menos 2, y este salió al cuadrado, o sea, salió 2 veces, así nos queda. ¿Sale? Muy bien. Y prácticamente ya así quedaría, nada más vamos a quitar allá al final una multiplicación. Entonces esto, y lo estamos haciendo pues bueno aquí para llegar al resultado del libro. Si tú dices aquí θ por θ cuadrada, te va a quedar θ cúbica, y θ por 1 sería θ, ¿sale? Y entonces este θ cúbica y este θ cúbica te quedan 2 θ cúbica, ¿sale? Y más θ y menos 2, ¿sale? Muy bien, pues bueno, más o menos así lo podemos dejar. Todavía se pueden multiplicar estos y multiplicar este, pero pues bueno, ahí podemos ya, por cuestión de espacio no hay para hacer más multiplicaciones, pero esta pues ya podemos considerar que es una respuesta lo suficientemente simplificada, ¿correcto? Muy bien, pues pasemos al siguiente ejercicio. Bien, terminamos esta sesión con este último ejercicio, este 93, y bueno, vamos a ver. Si yo me preguntase cuál es la operación que predomina dentro de esta función, ya que hay muchas, multiplicación, potencia, multiplicación, raíz, suma y división, ¿cuál es la que está afectando a todas? Pues la división afecta a todos los términos que están involucrados ahí, ¿sale? Entonces vamos a ir a buscar una fórmula para la división, tenemos 3. ¿Qué tenemos aquí? Pues
Esto claramente es una u sobre v. Ambas son funciones porque tanto arriba hay x como abajo hay x, ¿no? Entonces el requisito para que haya función es que haya variable, ¿no? Entonces es la fórmula u sobre v, la más complejita de todas, la más larga. Ok, vamos a ver. Dice aquí, entonces f' de x, ¿cómo se deriva una u sobre v? Me dice primero es v, que sería la parte de acá abajo, 2 raíz de b al cuadrado más x cuadrada, por la derivada de u, que es esta, 5x cuadrada, menos u, 5x cuadrada, ahí lo va siguiendo de la fórmula, x cuadrada, por la derivada de v, que es el que está abajo, 2 raíz de b cuadrada más x cuadrada, y todo sobre v al cuadrado, 2 raíz de, ok, vamos a ver, y todo sobre 2 raíz de b cuadrada más x cuadrada al cuadrado. O sea, ya aplicamos la fórmula de la división. Ahora, nos vamos a preocupar por esta derivada y por esto. Todo lo que esté afuera ahorita, pues digamos, queda igual. Entonces, vamos a ver. f' de x me quedaría 2 raíz de b cuadrada más x cuadrada. ¿Y cómo se deriva esto? Ah, pues esto es constante, 5, por función, entonces es constante por la derivada de la función, menos 5x cuadrada por esta derivada. Esa derivada es constante por función, entonces sería la constante 2 por la derivada de la función. ¿Listo? Bien, y todo sobre esta parte de aquí. Aquí, ¿qué pasa? Como estos dos están al cuadrado, 2 al cuadrado queda 4 y la raíz con el cuadrado se cancela, entonces quedaría 4b cuadrada más x cuadrada, ¿vale? Bien, sale. Sigue quedando larga, pero insisto, las cosas que tengo que derivar cada vez se van haciendo más sencillas. Entonces, aquí nos queda 2 raíz de b cuadrada más x cuadrada. Bueno, este 2 lo podemos poner como 10, 2 por 5, 10, y derivada de x cuadrada, 2x, ¿sale? Menos 5 por 2, otra vez 10, x cuadrada. Y ahora, ¿cómo voy a derivar esto? ¿Qué predomina aquí? Ah, pues la raíz. Entonces, como predomina una raíz, y adentro, ¿qué es lo que hay? Una función, me voy a la fórmula raíz de v, ¿sale? Y entonces mi v ahora pasa a ser la parte que está dentro de la raíz, ¿sale? Bien, si tú vas al formulario y buscas cómo se deriva una raíz de v, te va a decir lo siguiente: 1 sobre 2 raíz de v, que este es mi v, por la derivada de v. ¿Quién es v? Lo que está allá adentro, b cuadrada más x cuadrada. Y todo esto sobre 4 por b cuadrada más x cuadrada, ¿vale? Bien, sigamos. 2 por 10, aquí tendríamos nada más y menos que 20. Tendríamos 20 raíz de... bueno, además sería 20x, 10 por 2x, 20x, raíz de b cuadrada más x cuadrada, menos, ¿qué tenemos aquí? Son 10 x cuadrada, esto, por lo que está acá abajo, 2
raíz de b cuadrada más x cuadrada. Y esta derivada. ¿Cómo nos queda esta derivada? Como la variable aquí nos dice que es x, y esto es una suma, la derivada de una suma se hace por separado. Si yo dijera la derivada de b cuadrada, pero respecto de x, b sería una constante, y la derivada de una constante vale 0. Ahora, si yo derivo x cuadrada respecto de x, es la de la potencia y sería 2x, ¿sale? Para ahorrarnos un poquito ahí de espacio en el procedimiento. Y entonces aquí sería por 2x, ¿sale? Bien. Y todo esto sobre 4 por b cuadrada más x cuadrada. Ok, vamos a ver. Este 2 se va con ese 2. Y entonces, vamos a ver qué nos queda. Tenemos aquí este x cuadrada por x convertiría en x cúbica. Pero veamos. Acá arriba lo que me va a quedar, vamos a poner los términos que nos sobraron para que no se confundan. Sería 20x por la raíz de b cuadrada más x cuadrada menos 10x cuadrada por x, 10x cúbica, sobre raíz cuadrada de b cuadrada más x cuadrada, todo sobre 4b cuadrada más x cuadrada. ¿Vale? Bien. Digamos, ya desde aquí terminamos de derivar, porque ya se desaparecieron todos los símbolos de derivación. Todo esto que vamos haciendo aquí es pura álgebra para llegar al resultado lo más simplificado que se pueda. ¿Cómo puedo seguir simplificando? Porque ese resultado todavía se ve muy complicado. Bueno, la parte de arriba podría simplificarla porque tengo una resta de fracciones. Únicamente ponemos un 1 aquí abajo y entonces hacemos la resta de fracciones. Carita feliz, ¿sale? ¿Y cómo me quedaría carita feliz en esa parte de ahí? Vamos a ver. f' de x sería 20x raíz de b cuadrada x cuadrada por queda 20x por b cuadrada más x cuadrada. ¿Por qué? Cuando multiplico estos dos términos es como multiplicar raíz de una cosa por raíz de la misma cosa. Es que a raíz al cuadrado y se cancela. Únicamente quedaría el puro término de adentro de la raíz. ¿Sale? Bien. Ahora, menos 1 por 10x cúbica, 10x cúbica, entre 1 por raíz de b cuadrada más x cuadrada, y todo sobre 4b cuadrada más x cuadrada. ¿Sale? Bueno, arriba puedo hacer multiplicaciones y simplificar. Y aquí abajo puedo poner un 1 para hacer ley de sándwich, ¿sale? Entonces en ley de sándwich no se te olvide cómo nos queda. Sería todo lo de arriba por el de hasta abajo y estos dos. Bien, vamos a ver. Arriba, si multiplicamos 20x por b cuadrada, 20b cuadrada por x. Más 20x por x cuadrada, 20x cúbica, menos 10x cúbica. Y abajo sería esto por esto, sería 4b cuadrada más x cuadrada por esta raíz de b cuadrada más x cuadrada, ¿vale? Fíjate, ya el resultado final nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos términos semejantes. Bueno, primero queda 20 b cuadrada x, 20x cúbica menos 10x cúbica serían menos 10x cúbica. Y
Abajo nos va a quedar lo siguiente. 4 b cuadrada más x cuadrada a la 3 medios. ¿Por qué a la 3 medios? Bastante sencillo, fíjate. Este término es igual que el de aquí adentro. Y entonces, si este en lugar de dejarlo como raíz, lo paso a exponente, el exponente sería un medio. ¿Qué exponente hay aquí? Un entero. Ley de exponentes. En la multiplicación, si las bases son iguales, los exponentes se suman. Un entero más un medio, 3 medios. Y ahí está ese resultado, que todavía se le puede hacer una última simplificación para quedar el resultado de la siguiente manera. Y lo vamos a poner aquí. La derivada de la función f. ¿Qué última cosa se puede hacer por simplificar? Bueno, 20, 10 y 4 tienen mitad, sacamos mitad a todo. 10 b cuadrada x menos mitad de 10, 5 x cúbica sobre mitad de 4, 2 por b cuadrada más x cuadrada a la 3 medios. Y esa sería la derivada de la función, ¿correcto? Muy bien, entonces, vamos a ver, esperemos que haya sido claro y puedas hacer tu segunda serie de ejercicios de derivadas de funciones algebraicas.